Buenos días. De parte del Instituto de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación Pública, en convenio con el Ministerio de Hacienda, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este webinario pregrabado, Estrategias metodológicas para el abordaje de la educación fiscal en el aula. Les habla Yamilet López Rodríguez, asesora nacional de capacitación y desarrollo del Instituto de Desarrollo Profesional. Este webinario está dirigido a docentes de primaria de estudios sociales, educación cívica y educación para el hogar. El objetivo del webinario es aplicar estrategias metodológicas de cultura fiscal para el fortalecimiento de la mediación pedagógica. Ahora escucharemos las palabras de la señora Helen Zamora Ulloa, quien se desempeña en el Ministerio de Hacienda en la Dirección de Servicio al Contribuyente, en la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal. Adelante, doña Helen. Muchas gracias, doña Yamilet. Bueno, vamos a dar este tema importante para todos nosotros, que es educación fiscal en los programas de estudio. En los contenidos curriculares tenemos la educación para la vida cotidiana de primero y segundo ciclo. Asimismo, estamos en estudios sociales y educación cívica de sexto grado. Además, la educación para la vida cotidiana de noveno año y educación cívica de undécimo año. ¿En dónde estamos? Bueno, en los programas de estudios sociales y educación cívica estamos en la tercera unidad de estudios sociales y educación cívica de sexto año. Nuestro título de la unidad es La sociedad costarricense actual, sus desafíos y oportunidades en el contexto mundial. ¿En qué contenido curricular estamos nosotros como educación fiscal? En cultura fiscal, ciudadanía solidaria y participativa, conscientes de sus derechos y deberes tributarios. Además, en el programa de estudios de educación para la vida cotidiana, estamos en el eje temático la educación financiera, el consumo responsable y sostenible. En un criterio de evaluación de cuarto año, que es comprender el concepto de impuesto, ahorro, educación financiera, economizar, entidad bancaria, cooperativa y presupuesto para lograr una adecuada educación financiera. Asimismo, estamos en quinto año, en el comprender los conceptos de interés, inversión, tributación, crédito, compra a contado y compra a crédito, para una educación financiera responsable. Y en sexto año estamos en determinar y explicar la importancia del pago de los diferentes impuestos, unos como productores y otros como consumidores, para evitar la evasión de impuestos. Además, nosotros como educación fiscal no solo se limita a enseñar a las personas estudiantes el por qué deben pagar impuestos, sino también que nuestro pretender es lograr el desarrollo de actitudes de responsabilidad y compromiso al frente al bien común y a las normas que regulan la convivencia democrática. Recordemos que este bien común es el bien para todos y todas. Se aborda en tres ejes: formación de valores, construcción de la ciudadanía y cultura fiscal. En estos tres ejes es donde abordamos nuestro tema de educación fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias por su información y su introducción, doña Helen. Seguidamente tendremos la participación de la señora Daniela Chacón Blanco, quien se desempeña en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección de Servicio al Contribuyente, en la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal. Adelante, doña Daniela. Muchísimas gracias, doña Yamilet. Y a continuación vamos a conversar un poquito sobre el acercamiento a la educación y cultura fiscal para su aplicación en el aula. ¿Qué temas vamos a ver? Un poquito de cultura fiscal, qué hace el Ministerio de Hacienda, los tipos de impuestos, qué son los comprobantes electrónicos y algunas funciones de la aduana. Bueno, esta responsabilidad cívica y social viene dada de nuestra Constitución Política en el artículo 18, contribuir con el desarrollo y bienestar de nuestro país. Nos dice la Constitución, los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos. Y en este tema de los impuestos,
Esta contribución la vamos a ver dependiendo del rol que tengamos en nuestra sociedad. Podemos estar en el rol de ciudadano, en el rol de empresario, de profesional independiente o de asalariado. Si somos ciudadano, un ciudadano que trabaja para un patrono, que en este momento no está trabajando, va a pagar una serie de impuestos. El contribuyente por excelencia, por decirlo de alguna forma, aquel que ejerce una actividad económica es el empresario, puede ser una persona jurídica, una persona física o también el profesional independiente que va a ejercer su profesión. Y si somos asalariados y nuestro salario supera el monto que corresponde para pagar impuestos, también vamos a tener ese aporte a la sociedad para esa contribución de los gastos públicos. Y no solamente los costarricenses, todas aquellas personas que vienen a nuestro país a establecerse o también a desarrollar una actividad económica. Entonces, bueno, vamos a ver acá la distribución del gasto público para el periodo 2021. Esta porción que ustedes ven de color verde, que es un 31%, estos son servicios económicos. Es lo que nuestro Estado debe destinar para hacerle frente a los compromisos como la deuda. Pero los rubros donde nuestro Estado va a desarrollar más o invertir más es el 17% en color rojo, que es toda la protección social que tenemos, todos aquellos programas que son destinados a la protección de los ciudadanos, comedores estudiantiles, becas, ayudas económicas. El 15% que está en color amarillo es todo lo que se destina a los programas de salud. El 14% que está en rosado es lo que se destina para educación, esa inversión que nuestro país decide hacer en la educación pública, que siempre decimos educación pública, gratuita y obligatoria. En realidad, somos los ciudadanos, por medio del pago de los impuestos, los que sostenemos esa educación. Con un 12% en color azul tenemos los servicios generales, tenemos con un 5% todo lo que es orden público y seguridad, todos nuestros cuerpos policiales, también otro 5% en color clarito, en color gris, todo lo que se invierte a nivel de vivienda y servicios comunitarios. Y los rubros más pequeños entonces están destinados a la protección del medio ambiente y también a lo que tiene que ver con los servicios de recreación. También el Estado invierte en este aspecto. Esta dimensión social de los impuestos es otra forma de ver precisamente en qué se invierten los impuestos. Siempre nosotros como ciudadanos, como contribuyentes, tenemos un aporte a la sociedad, pero este aporte se devuelve a nosotros en bienes y servicios públicos. ¿Cuáles? Educación. En nuestro país, les decía anteriormente, la educación es pública, gratuita y obligatoria. Tenemos toda una serie de escuelas a lo largo de nuestro país, de kinder, tenemos también a nivel de colegios y tenemos diferentes colegios, colegios académicos, colegios agropecuarios, colegios bilingües, colegios técnicos que le permiten a los estudiantes salir con un primer conocimiento que les da un acceso a la educación, a un trabajo, por ejemplo, los chicos que salen de contabilidad, los chicos que salen con especialista en banca, en finanzas, etcétera. También tenemos colegios públicos internacionales y tenemos universidades públicas. Tenemos 5 universidades públicas: la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia, el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional. Y también tienen un sistema de becas que permite a los estudiantes con menores recursos poder mantenerse estudiando. A nivel de salud también tenemos una inversión que hace el Estado. Lo más cercano a nosotros son los EBAIS, pero también tenemos clínicas y tenemos hospitales. Importante esta inversión en salud preventiva. Recuerden cuando nos llegaban o nos llegan todavía a nivel de cuarto grado, más o menos cuando los chicos tienen 10 años, llegan las compañeras de los EBAIS a vacunar a los chicos, incluso hacen visitas a las casas para verificar cómo está esa salud preventiva a nivel de los ciudadanos. Esto es un tema importante. Recién estamos pasando, tratando de salir adelante, ¿verdad?, de esta pandemia. Vean todo el esfuerzo que hizo el Estado por medio de nuestros sistemas de salud para poder tener las vacunas necesarias para la población costarricense. Infraestructura también es otro de estos rubros donde el Estado debe destinar ese dinero para poder tener acceso a los diferentes lugares de nuestro país.
carreteras, caminos, puentes, pasos elevados, podemos ir viendo la inversión que se ha estado haciendo. Emergencias es otro rubro donde el Estado debe destinar dinero para poder atender esas emergencias. Y esas emergencias pueden ser desde la naturaleza que pues lamentablemente se nos viene un huracán, un terremoto, una inundación. El Estado también tiene que tener un dinero para poder darle apoyo a las familias que se ven afectadas. Igual tenemos los bomberos, las ambulancias y los cuerpos de rescate. A nivel de recreación, lo estábamos viendo en el gráfico anterior, también el Estado invierte en el mantenimiento de parques y en la creación de lugares para que podamos hacer deporte, para que podamos tener un lugar de esparcimiento. A nivel de seguridad, por supuesto que también es un rubro importante donde invierte el Estado costarricense, todos nuestros cuerpos policiales, el sistema que tenemos a nivel nacional de cárceles y la seguridad comunitaria, que es un programa muy importante. Los invito a que investiguen sobre él, a que sean parte de este programa. Si ustedes ven, algunos barrios dicen comunidad organizada contra el AMPA. Esto es una serie de capacitaciones que se realiza por medio del ministerio para que los ciudadanos también se conviertan en coayudadores de cuidar ese barrio, ese lugar que les pertenece. Entonces, es importante también que nosotros como ciudadanos investiguemos y veamos qué opciones hay en nuestra comunidad, donde nosotros podamos también ser un aporte, ayudándole al Estado también en un problema que al final o en la atención de una situación que es para beneficio de nosotros los ciudadanos. Y bueno, vamos a ver un poquito qué hace el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es la institución que recauda y administra los impuestos internos que pagamos los ciudadanos en Costa Rica. Elabora el presupuesto del gobierno central. El Ministerio de Hacienda toma los presupuestos de los diferentes ministerios, reúne un solo documento y lo presenta todos los años ante la Asamblea Legislativa. Lo defiende. Este presupuesto normalmente es plan presupuesto. ¿Qué voy a hacer como ministerio y qué dinero requiero? Entonces, en el caso del MEP, si va a construir nuevos centros educativos, ¿cuánto dinero requiere? Si necesita invertir en el mantenimiento, si necesita comprar equipo, ¿qué es lo que voy a hacer y cuánto requiero? Esta labor es sumamente importante porque es la que va a dotar de recursos a los diferentes ministerios para que puedan ejecutar sus funciones. Tiene fuerza de ley, se llama Ley de Presupuesto Nacional. Y también va a realizar las negociaciones de índole económica y financiera. Entonces aquí es cuando vemos en las noticias que el Ministerio de Hacienda está cambiando deuda por un interés un poco más bajo o cambiando un tipo de bono por otro para que las finanzas del Estado, que si bien están en una situación complicada, pues vayan mejorando poco a poco. Los ingresos del Estado que tenemos nosotros, los ingresos del Estado se van a dividir en tributos, crédito público y donaciones. Eso que nosotros conocemos como impuestos, que es el nombre más común, en realidad es parte de los tributos. Los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Bueno, cuando el dinero no nos alcanza, las finanzas de un Estado, para que sea lo más sano posible, lo más ideal posible, es que esos ingresos estén basados en tributos. Pero cuando el dinero no nos alcanza, entonces tenemos que recurrir al crédito público. El crédito público son los préstamos. También otro tipo de ingreso del Estado son las donaciones. Estas donaciones pueden ser en especie o pueden ser en dinero. Ejemplos, el Puente de la Amistad fue una donación, el Estadio Nacional fue una donación. Y también con la pandemia que nos estuvo lamentablemente, ¿verdad? Afectando a nivel internacional, también recibimos donaciones tanto de vacunas como de insumos médicos para poder hacer frente a esta situación. Vamos a ver un poquito en detalle qué son los tributos. Bueno, les decía que son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Todos ellos se deben crear por medio de ley. Cuando tenemos una modificación en nuestras leyes, la más reciente, la ley 9635, como conocida comúnmente como reforma fiscal, eso fue aprobado por los señores diputados. El Ministerio de Hacienda hace una propuesta y ellos son los que al final deciden que sí o que no o qué modificación se realiza. Los impuestos
van a financiar los servicios públicos. En realidad tenemos nosotros un beneficio hacia toda la comunidad. Un ejemplo de impuesto es el impuesto sobre la renta. En el caso de las tasas, es un tributo que vamos a pagar al Estado por una prestación de un servicio público. Aquí yo tengo, digamos que un servicio o un beneficio un poco más directo. Por ejemplo, lo que nosotros pagamos a la municipalidad por la recolección de la basura, eso es una tasa. Las contribuciones especiales son un tributo que se genera principalmente para realizar obra pública. Satisface una necesidad colectiva un poquito más específica. Hay un beneficio un poquito más de un sector específico. Por ejemplo, si van a hacer una carretera, porque hay un pueblito que está muy lejos del centro de la ciudad o del centro del pueblo y necesita que se arregle esa carretera, puede ser que se le cobre alguna contribución especial. O también otro ejemplo es el uso del espectro radioeléctrico, que de este se benefician solamente ciertos contribuyentes, hacen un pago especial para poder realizar transmisiones. Entonces, en las contribuciones especiales tenemos un poquito más específico ese beneficio. Tipos de tributos. Por ahí uno de los componentes a nivel de los programas de estudio nos decía cuáles son los impuestos, qué tipos de impuestos hay. Bueno, la división más sencilla y más básica es impuestos indirectos e impuestos directos. Los impuestos indirectos los pagamos todos por igual, independientemente del poder adquisitivo de cada uno de nosotros o de lo que tengamos de ingreso, siempre vamos a pagar el mismo impuesto todos. ¿Cuál es el impuesto que más conocemos? Y el ejemplo más sencillo, el impuesto sobre el valor agregado, el IVA. Ese 13% lo pagamos todos por igual. Si yo voy y compro un pantalón a la tienda, pago el 13%. Si mi compañera Helen va y compra 2 pantalones, paga el 13%. Independiente del salario que cada una tenga. Siempre pagamos ese 13%. Por eso son indirectos, porque los pagamos por igual. Otro ejemplo de ese tipo de impuesto es el impuesto, por ejemplo, a las bebidas alcohólicas. Ese impuesto lo pagan todos por igual, pero ojo, ¿quién lo va a pagar? Únicamente aquella persona que vaya y compre ese tipo de producto. Lo mismo sucede con el impuesto al combustible, con el impuesto a los productos del tabaco, con la salida del territorio nacional. Cuando una persona sale de nuestro país, sea vía terrestre o vía aérea, paga un impuesto, le llamamos timbre, el timbre de salida. ¿Quién lo paga? Únicamente quien sale del territorio nacional, sea un costarricense o un extranjero que vino a pasear y se regresa a su país. Es indirecto porque lo pagamos todos por igual. ¿Ok? Aquí tenemos otra lista de tipos de impuestos indirectos. Ahora, ¿qué es un impuesto directo? El impuesto directo es el que vamos a pagar, pero relacionado con nuestros ingresos o con lo que nosotros producimos. Por ejemplo, el impuesto a las utilidades. Este impuesto es para las personas jurídicas y personas físicas que tienen una actividad económica. Otro tipo de impuesto es las rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital. Otro ejemplo, el impuesto al salario. Al principio yo les decía que dependiendo de nuestro monto de salario, pagamos o no pagamos impuesto. Por eso es directo, porque va a gravar específicamente lo que yo gano. Y no es una tarifa tan específica o tan general como el 13. No, hay diferentes tarifas de acuerdo a esos ingresos. Más adelante vamos a ver un ejemplo. El caso del impuesto solidario, porque vean que hay una listita, ¿verdad? El impuesto solidario es un impuesto sumamente específico y es para casas de lujo. Solamente aquellas personas que sean propietarias de una casa de lujo van a pagar este tipo de impuesto. Entonces, esa es la gran diferencia entre los impuestos indirectos y los impuestos directos. ¿Cómo pagamos impuestos en nuestro país o cuáles son esas principales relaciones? Bueno, vamos a pagar nosotros impuesto de acuerdo a nuestro poder económico, pero relacionado principalmente con 3 indicadores. Un indicador de estos es la renta
utilidades, lo que yo produzco, el ingreso que tengo, la ganancia que tengo por esa actividad económica que desarrollo. Yo pago en función de lo que gano. Entonces, un ejemplo es el impuesto sobre la renta. Otro ejemplo sería el impuesto al salario. En el caso del patrimonio, no existe exactamente un impuesto con este nombre, sino que lo que se va a gravar es lo que nosotros poseemos, lo que yo tengo. Entonces, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre los bienes inmuebles, es las casas y este lo administran las municipalidades. En el caso de la tenencia de un vehículo, lo que se paga a nivel de Ministerio de Hacienda es el impuesto a la propiedad, por tener ese vehículo, ¿verdad? Entonces, por eso decimos patrimonio. En el caso del consumo, este concepto se explica por lo que yo compro. Entonces, mi capacidad de compra, lo que yo necesito, y acá, como decimos, ¿verdad? Se paga en función de lo que se consume. ¿Cuál es el impuesto relacionado? El impuesto sobre el valor agregado. Entonces, si mi capacidad de consumo me da para comprarme solo un pantalón, pago el 13% de ese pantalón. Pero si yo tenía por acá unos ahorritos y me compré un pantalón, aproveché y me compré una blusa y unos zapatos, pago el impuesto, por supuesto, un poquito más porque el monto es mayor. Sigue siendo el mismo 13%. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales deberes de los contribuyentes? Ese es otro de los contenidos que tenemos en los programas de estudio. A nivel de contribuyente, si yo ejerzo actividad económica, ¿qué tipo de deberes tengo? Bueno, los vamos a dividir en deberes formales. Esto es cumplir con ciertos requisitos. Y deberes materiales, que es el pago de ese impuesto o los accesorios, intereses. Entonces, el primer deber que debemos cumplir es inscribirnos. Cuando vamos a ejercer una actividad económica, si yo me voy a poner un negocio, tengo que estar inscrita ante tributación. Eso es indispensable. Si cambia alguna condición de negocio, cambió el representante legal, cambió la dirección, modifiqué mi actividad económica o agregué otra actividad económica, tengo que hacer las modificaciones correspondientes, de manera que esa información se mantenga siempre actualizada. Si por alguna razón cerré el negocio, ya no voy a tener esa actividad económica, también debo desinscribirme. El caso también lamentable, lo vuelvo a mencionar, la pandemia. Durante la pandemia hubo negocios que lamentablemente no podían tener su actividad económica y tuvieron que cerrar. Entonces, ellos se tenían que desinscribir. Otro de los deberes es llevar los registros contables al día, todo lo que tiene que ver con nuestro negocio. Emitir comprobantes electrónicos autorizados y, por supuesto, otro de los deberes primordiales es presentar las declaraciones correspondientes. Según mi actividad económica, según el tipo de negocio que yo tengo, así son las declaraciones que debo presentar. La más común de todas es la del impuesto sobre el valor agregado, IVA, y la del impuesto sobre la renta. Y presentarlas o informativas cuando corresponda. Y bueno, les decía que en el caso de los deberes materiales es pagar el impuesto. El impuesto que de acuerdo a los cálculos realizados, mis ingresos, mis gastos, lo que me corresponda pagar. De acuerdo a los IVAs que yo cobré por mis ventas, también lo que me corresponda pagar. Los contribuyentes también tienen derechos. También lo tenemos ahí en uno de los contenidos de los programas de estudio. Derecho a la información. Por eso tenemos una página del Ministerio de Hacienda donde se publica toda la información. Cuando hay modificaciones, se publican también en la Gaceta. Proyectos salen en consulta pública para que los ciudadanos puedan hacer sus consultas o sus observaciones. Derecho a la defensa, derecho a que se les respeten sus derechos como contribuyente, derecho a ser representado y derecho también a que alguien lo acompañe en el proceso. En algún proceso a nivel tributario puede ser acompañado por un experto, un abogado o un contador. El contribuyente decide quién es esa persona que lo va a acompañar en ese proceso. Y bueno, por acá también tenemos en uno de los contenidos a nivel de vida cotidiana los impuestos que pagamos, unos como consumidores y otros como productores. Entonces, me devuelvo a aquella primera filmina donde venía ciudadano, empresario, profesional liberal y asalariado. Si yo soy un ciudadano que no tengo una actividad económica,
tengo un salario, trabajo para un patrono, entonces el impuesto más común de todos es el IVA. Cuando yo voy a la tienda, compro un par de zapatos, compro una blusa, compro un pantalón. Si me corresponde, entonces también el impuesto al salario. Este se aplica para salarios, para pensiones y jubilaciones. Y algún otro impuesto específico, por ejemplo, el impuesto a los combustibles. Si yo hoy le echo combustible al vehículo, pues estoy pagando ese impuesto. En el caso propiamente de quien desarrolle una actividad económica, ese productor, ese empresario, entonces si es persona física o si es persona jurídica, también va a pagar impuestos un poquito diferentes. El más común para todos es el de renta y el del IVA, pero dependiendo si es persona física, bueno, tenemos retenciones. ¿Cuál retención? Si tengo empleados y a esos empleados ya les corresponde el impuesto al salario, yo les retengo ese impuesto y lo traslado al Estado. En el caso de persona jurídica, dependiendo de la producción que realice, dependiendo de ese tipo de empresa, puede también pagar el impuesto selectivo de consumo. El impuesto a las personas jurídicas es específico para personas jurídicas. El timbre de cultura también tiene retenciones. Y esto que dice RTBF, en realidad no es tanto el pago de un impuesto, sino cumplir con el registro de transparencia de beneficiarios finales. Esto es un detalle importante para las personas jurídicas. Esto, así a grandes rasgos, es la información más básica para que nosotros como docentes podamos diferenciar y podamos explicar qué pagamos si somos ciudadanos, consumidores, y qué pagamos más bien somos productores, por donde anda el tema a nivel de los impuestos. Este es otra información que nos va a ayudar a comprender un poquito ese impuesto sobre la renta. En el caso de personas físicas, se tributa sobre una escala progresiva. Lo que les decía, es un impuesto directo. Entre mayor ganancia, más voy a pagar. Entonces, las tasas van a ir de un 10 a un 25%, y aquí en personas físicas tenemos un mínimo exento. Si una vez que se hace esa relación de lo que yo tengo de ingresos menos los gastos de mi empresa, si lo que me queda no excede los 4.181.000 colones, no tengo que pagar impuesto porque quedé en el tramo exento. Pero sí tengo que presentar la declaración, aunque sea en cero, porque es un deber formal presentar la declaración. En el caso de las personas jurídicas, acá la escala es un poquito más amplia. Entonces, cuando los ingresos brutos de esa empresa no superan los 122.145.000 colones, vamos a tener una escala progresiva de un 5 a un 20%. Pero si los ingresos brutos de esa compañía, de esa empresa, de ese productor superan estos 122.145.000 colones, la tarifa que le corresponde pagar de impuesto es de un 30%. Esto en resumen, para que más o menos tengan un conocimiento de cómo pagan las personas físicas y cómo las jurídicas. Recordemos que es por su ganancia, ¿verdad? Y en el caso de las personas jurídicas, no tenemos un tramo exento, ya que hay una diferencia entre personas físicas y personas jurídicas. Los asalariados van a tributar sobre su ingreso bruto. ¿Qué quiere decir eso? Que si en un mes esa persona recibió salario base más comisión por ventas o salario base más ingreso por horas extras, entonces se suman esos montos y sobre ese monto global es que se va a pagar el impuesto. También es una tarifa que va del 10 al 25%, una escala de tarifas, y tenemos un mínimo exento. Ese que les he venido diciendo, los salarios solamente pagan aquel que le corresponde. Bueno, los salarios que pagan impuestos son aquellos que superan los 941.000 colones. Los que están por debajo de ese monto no tienen que pagar impuesto. Aquí vamos a centrarnos principalmente en esa tarifa, en esa tablita, donde se determina lo que va a pagar un asalariado, un pensionado o un jubilado. Entonces, esta es la tarifa, las tablas. Esta tabla se actualiza todos los años. En el caso del impuesto al salario es mensual y las tablas con sus tarifas se mantienen desde enero hasta
diciembre del 2023. El otro año, estos montos cambian, las tarifas se mantienen, solamente se pueden cambiar por medio de alguna reforma en la ley. Entonces, todos aquellos salarios menores a 941,000 colones no pagan ningún impuesto, no están sujetos. Sobre el exceso de los 941,000 colones hasta 1.381,000 colones, la diferencia entre esos dos números paga un 10%. Es lo que llamamos escalones. Vean que el siguiente rubro es para salarios todavía más altos, de 1.381,000 colones hasta 2.423,000 colones. La diferencia entre estos montos paga un 15%. El siguiente nivel, por decirlo de alguna forma, es para salarios mayores a 2.423,000 colones hasta 4.845,000. La diferencia entre esos números paga un 20%. Y ya salarios que superen estos 4 millones pagarían un 25%. Pero recuerden que es escalonado. Entonces vamos a ver un ejemplo de cálculo de un salario de 1.500,000 colones. Vean que hay un primer tramo no sujeto. Voy a activar acá el puntero para poder señalarles. Entonces, el salario que tenemos en este ejemplo es de 1.500,000 colones. La tabla nos dice que hasta 941,000 colones no pagamos impuesto. Vean que aquí dice no sujeto. Ok, el siguiente nivel es para pagar el 10% de impuesto. Entonces, el exceso entre los 941,000 colones hasta 1.381,000 colones, lo que hacemos es restar estos números, nos va a dar 440,000 colones. Esa es la diferencia. Entonces, a esa diferencia es que le aplico el 10%, me da 44,000 colones. Pero el salario es de 1.500,000. ¿Qué nos decía la tabla? La tabla nos decía, voy a retroceder, que de 1.381,000 colones hasta 2.423,000 pago un 15%. ¿Pero cómo? Si ese salario llega hasta 1.500,000. Ok, lo que hago es sustituir 1.381,000 colones hasta, no los 2 millones que dice la tabla, sino hasta 1.500,000, que es el salario que tiene esa persona. Entonces, la diferencia entre esos dos números me da 119,000 colones. A eso le aplico un 15% que me da 17,850 y ese es el monto a pagar por la tarifa del 15%. Entonces, tengo para un salario de 1.500,000 una porción que no paga impuesto, una porción que paga el 10% de tarifa y otra porción que paga el 15% de tarifa. Sumo esos dos montos y me da 61,850 colones por mes para un salario de 1.500,000. Ojo que al ser una tabla escalonada con un monto no sujeto, es este el monto del impuesto. Porque si le aplicáramos a este 1.500,000 el 10% de un solo, sin escalones y sin monto no sujeto, serían 150,000 colones. Entonces vean que en realidad esto de los escalones y las tarifas nos hace que paguemos un poquito menos de impuesto, que paguemos en realidad lo correspondiente. Y les comento que a este monto de impuesto se le puede hacer una deducción por los hijos y por el cónyuge. Estos se llaman créditos fiscales o créditos familiares y en el caso de los hijos aplican siempre y cuando los chicos estén hasta los 18 años, estén estudiando, si están en la universidad o a nivel técnico hasta los 25 años, si son chicos con alguna discapacidad durante toda la vida del chico. En el caso de la cantidad de hijos no hay una limitación, pero sí se requiere que los chicos tengan los apellidos, o sea, sean reconocidos por la persona que se va a aplicar el crédito. En el caso del cónyuge, pueden estar casados o pueden estar en unión libre y se aplica el monto de 2.650 colones mensuales. Si son una pareja que vive junta o que está casada, solo uno de los dos se puede aplicar los créditos familiares. Si una persona es asalariada
y el otro es persona física con actividad lucrativa, igual, solo uno de los dos se lo puede aplicar. Este proceso se hace en las oficinas de recursos humanos, hay que llenar un formulario y adjuntar algunos otros documentos. Entonces, también que ustedes investiguen y es parte de esta cultura tributaria, de conocer un poquito qué nos toca a nivel de impuestos, seamos ciudadanos, tengamos una actividad económica, tenga yo una empresa y nosotros como docentes tenemos un componente todavía muy importante, trasladar la información básica sobre el tema tributario a los estudiantes. Bueno, vamos a ver un poquito sobre el impuesto al valor agregado. Este es un impuesto que pagamos como consumidores. Siempre que vayamos a comprar un bien o un servicio, vamos a pagar el IVA. Este IVA sale de lo que nosotros como clientes pagamos cuando compramos y el contribuyente, el dueño de la tienda, el dueño de la zapatería, tiene que trasladarlo al Estado. La tarifa general es del 13% por regla general, como les decía, pero hay algunas tarifas reducidas de un 4, de un 2, de un 1 y de un 0.5% que vamos a conocer de forma bastante básica. El 4% se aplica para servicios de salud privada y algunos procedimientos relacionados con la salud privada. En el caso de los boletos aéreos, se le aplica un 4%, pero a una porción del monto del tiquete, al 10%. Entonces, si el tiquete vale 100,000 colones, el 10% son 10,000, a esos 10,000 es que se le aplica el 4%. Esto lo hacen las aerolíneas y ya nosotros nos cobran lo que corresponda. También el 4% aplica para el servicio de medicina veterinaria, pero la atención de las mascotas o de los animales no aplica para lo que es el servicio de corte de pelito, el grooming, ni para servicio de hotelería, ni para los alimentos, ni para todos los accesorios para las mascotas. Todo ese otro tipo de productos o servicio, como la hotelería o el servicio del corte de pelo, eso sí está al 13%. El 2% es para los medicamentos y algunas primas de seguros personales y los servicios de educación privada, pero cuando no están regulados por el MEP o el CONESUB. Ahora, si yo soy docente y le vendo mi servicio de docencia a una institución, así me corresponde cobrar el 2% a la institución. En el caso del 1% es para los artículos que están establecidos en la canasta básica tributaria para el beneficio integral de las familias. Lo que es canasta básica, que es una lista muy específica de ciertos productos, y lo que es la maquinaria relacionada para poder producirla, así como algunos productos veterinarios. ¿Ok? No está incluido la pesca deportiva. Tenemos un decreto, un documento, un alcance que sale donde se establece esa canasta básica tributaria para el beneficio integral de las familias. Y ahora, más recientemente, tenemos una tarifa del 0.5% que es para la venta de productos agropecuarios o agroindustriales orgánicos. Vean que es muy, muy específica. Y la producción o la maquinaria, servicios e insumos relacionados con esta producción. Y también hay un decreto y hay un documento, una ley, que fue la que adicionó este 0.5%. Ok, vamos a ver qué son las exenciones. Exenciones son algunas condiciones donde no se cobra el impuesto. ¿Cuáles son esas? Bueno, por ejemplo, el consumo de electricidad. Cuando la tarifa o cuando ese consumo es menor a 280 kilowatts mensuales, no se paga IVA. Ahora, si ese mes pues utilicé mucho la electricidad y me pasé a 300 kilowatts, ahí sí tengo que pagar el IVA. En el caso de los servicios que adquieran o vendan las juntas educativas que administran los centros educativos públicos, tampoco tienen que pagar IVA. En el caso del consumo de agua, siempre y cuando sea menor a 30 metros cúbicos, tampoco se debe pagar IVA. Ahora, si me pasé y ese mes, pues consumí mucha agua y me pasé de los 30, me llegó a 50 metros cúbicos, tengo que pagar IVA por todo el monto completo. Lo que es servicio de transporte
transporte de personas terrestre, los pasajes, lo que es cabotaje, tampoco tiene que pagar IVA. Lo que son las cuotas de afiliación a los colegios profesionales, sindicatos, cámaras, tampoco paga IVA. El servicio de educación privada, preescolar, primaria, secundaria, universidad, parauniversitaria y técnica, siempre y cuando esté regulada por el MEP, el CONESUB, no paga IVA. El servicio de educación, ¿verdad? Si la universidad nos emite un certificado, no, ya el certificado sí paga IVA, pero lo que son la matrícula y las mensualidades no pagan IVA. Los libros en cualquier formato, sean libros digitales o sean libros impresos, no pagan IVA. Ahora, el medio para leer un libro digital, una tablet, eso sí, ¿verdad? Porque ya no es un libro, ya es un aparatito para poder usar o para poder leer ese libro. En el caso del alquiler de la vivienda, del garaje, tampoco va a pagar IVA siempre y cuando sea menor a 1.5 del salario base. Para este periodo, el salario base es de 462.200 colones. Entonces, si es un 1.5% en salario base, estamos hablando que ese alquiler tiene que superar los 600.000 colones. Entonces, siempre que sea menor, no se paga IVA. ¿Ok? Ahora, otro detalle sumamente importante, los comprobantes electrónicos. Y aquí llamo a esa conciencia también ciudadana, esa conciencia de nosotros como docentes, de fomentar esta cultura tributaria en nuestros estudiantes. Ese documento, ese comprobante electrónico para nosotros es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el documento que va a hacer que quede una huella de esa transacción económica. Y de alguna forma es la garantía de que lo que yo estoy pagando de IVA, efectivamente, ese dueño de la tienda, ese profesional que me vendió un servicio, lo traslade al Estado. Los comprobantes que se utilizan ahora son comprobantes electrónicos. Para nosotros, lo más básico es factura electrónica y tiquete electrónico. Vamos a ver un poquitito qué es eso. Bueno, los comprobantes electrónicos en realidad es un documento que está expresado en un lenguaje digital, un XML, pero para nuestra facilidad nosotros podemos pedir o solicitar un PDF. El PDF es como ver una factura de las de antes. Entonces, siempre que nosotros pidamos factura electrónica, el comercio o el profesional nos va a pedir el nombre completo, la cédula y el correo electrónico, porque son campitos obligatorios en el comprobante electrónico. Detalles importantes. Si yo voy al supermercado y hago las compras mías personales y no requiero factura electrónica, con el tiquete electrónico es suficiente, porque yo soy consumidor final. Entonces, no hay ningún problema. Ahora, si yo voy al supermercado porque alguno de los insumos que necesito para mi negocio los venden en un supermercado, yo necesito sí o sí factura electrónica porque es para respaldar los gastos de mi negocio. ¿Ok? Eso es otro detalle importante. En cuanto a los servicios que me brinda un contador, que me brinda un ingeniero, un abogado, este tipo de servicios, el servicio médico, me tienen que entregar factura electrónica. Entonces, yo ciudadano que voy y contrato un contador o voy a la atención médica privada, me van a mandar a mi correo electrónico el XML, el PDF y posteriormente me llega la comprobación del Ministerio de Hacienda. Esos 3 documentos, todos junticos, ya está bien y hay un proceso correcto de comprobante electrónico. Si soy una empresa, si yo soy un contribuyente, con muchísima más razón, tengo que tener respaldados esos 3 archivos. Ok, acá tenemos un ejemplo de una factura electrónica y un tiquete electrónico. Vean que en realidad la imagen, a pesar de que no está tan nítida, es exactamente igual. En una cafetería se compró café, en este caso es un café filtrado, acá tenemos un café latte,
pero vean que esta dice aquí arriba factura electrónica. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es factura electrónica? Porque aquí está habilitado el espacio para el nombre del cliente, el correo electrónico y el número de cédula. En el caso del tiquete electrónico, primero lo dice aquí arriba y no tiene un espacio para los datos de quien está comprando. Entonces, eso es importante para diferenciar entre comprobante electrónico y factura electrónica, y tiquete electrónico. Otro detalle importante, la numeración de estos documentos es bastante extensa y el número siempre inicia en 506 y tiene un consecutivo aquí abajito de facturación electrónica. Entonces, esos detalles son importantes. ¿Ok? Otro detalle importante para nosotros como ciudadanos. Cuando nosotros adquirimos el servicio de salud privada, ya sea para las personas o el servicio de medicina veterinaria y pagamos con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, no me cobran el 4% del IVA. Bueno, acá dice que es un reembolso, pero en realidad es que no me lo cobran. Vamos a ver este ejemplo. Un comprobante de servicio de salud. Lo primero que notamos en este comprobante electrónico, en esta factura electrónica, es que el medio de pago dice tarjeta, ¿ok? Ya con eso me hice acreedora de ese beneficio. No me van a cobrar el 4%. En este caso, es un servicio de un ultrasonido de abdomen completo. Cuesta 45,000 colones. Se calcula el IVA, vean que aquí dice IVA del 4%, 1,800 colones, entonces el monto debe ser 46,800. Ok, pero ¿qué pasa? Yo pagué con tarjeta. Entonces, en el desglose de acá, dice total de IVA, 1,800, menos IVA devuelto, 1,800. En realidad, lo que les decía, no me lo cobraron. Me lo suman, lo indican, pero después me lo restan. Entonces, al final, me quedan los mismos 45,000 colones. ¿Por qué? Porque pagué con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, por un concepto de trazabilidad. Yo, usuario, tengo un beneficio, pero al pedir factura electrónica y pagar con tarjeta de crédito o débito, estoy dejando la huella, la trazabilidad de esa transacción económica. Si yo pago con efectivo, pues me tienen que cobrar el 4%. En ese caso, no aplica este beneficio para el ciudadano. Y bueno, en este momento vamos a hacer una pausa para ver el video del contrabando que nos viene a explicar un poquito cómo es el funcionamiento de la aduana y por qué tenemos que tener cuidado cuando adquirimos productos. Importante, cuando nosotros adquirimos productos para comercializar, yo importo ropa porque tengo una tienda, tengo que pagar todos los impuestos que corresponden a nivel de aduanas y cumplir con todos los requisitos. Ese es el proceso correcto. Vamos a hacer esta pausa para compartir con ustedes el video. Oiga, Arturo. Oh. ¿Y estas galletas de dónde las sacó? ¿Son nuevas? Ajá, para que vea. Se las encargo a un amigo, son buenísimas. Además, seguro ahorita llega porque le encargué más. Oiga, Ah. dígame una cosa. En serio, ¿de dónde sacó ese otro sillón? Tuto. Ya casi le digo, el famoso valija. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Bueno, hoy traigo queso, galletas, queso milito. Ay, ¿qué tal? Oiga, ¿usted qué? ¿Vende eso así como quien dice de puerta en puerta? No, bueno, solo amigos y contactos como Tuto. Ah, o sea que usted no lo vende así en un negocio como este, ¿no? No, como le dije, solo amigos y a Tuto. Ya. Y eso me compra. Ah, voy con las galletas. Bien, ahí estamos. Nos estamos hablando. Traigo Tuto. Ahí me avisa si ocupa algo más. De la manera. Nos vemos. Bueno, Uno se despide, oye. No. Date vos. Esas galletas son de contrabando. Shh, cállese, Azucena, ¿cómo va a decir eso? ¿La van a oír? Y sí, a mí qué me importa, mejor. Usted no ve las noticias. Ah, no lee el periódico que vende. Ay, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¡Uy, santísimo!
Arturo Camacho. Esos productos, esas cuestiones así de contrabando, lo puede meter en un problema de salud, ¿usted sabía? Se puede intoxicar, le puede pasar algo. ¿No ve que eso no pasa por las revisiones de aduana? No paga los impuestos que le toca. No exagere. No exagere, no exagere. ¿No se da cuenta que en realidad están en riesgo hasta los estudios de mis hermanillos? Porque la gente que hace eso hace que haya menos plata, entonces no hay becas ni hay platica para los comedores escolares. Bueno, ya está bien, perdón, no lo vuelvo a hacer. Sí, no lo vuelvo a hacer. Te mal le vale, ¿oyó? Hay que hacer lo correcto, cholo. ¿Por qué cree que Isidoro tiene este rótulo pegado ahí? Porque a él le gusta lo legal, como debe ser. Porque a él le costaron las cosas en la vida. A esa gente hay que denunciarla, ¿oyó? Ay, señor. Bueno, ya, Arturo. Elija bien. Ministerio de Hacienda, porque Costa Rica somos todos. Muchas gracias, doña Daniela, por la explicación de la temática. Para unir la explicación de doña Daniela con las estrategias que se pueden utilizar en el aula, vamos a escuchar la explicación de doña Helen. Adelante, doña Helen. Bueno, muchas gracias, Yamilet. Vamos a contarles un poquito a ustedes sobre estrategias para desarrollar este tema tan importante en el aula con los estudiantes. Entonces, acá les vamos a regalar una serie de estrategias que pueden utilizar. Por ejemplo, en estudios sociales y educación cívica en 6º año. Le vamos a ofrecer el collage de los bienes públicos. Como podemos ver, el propósito de esta estrategia es identificar los bienes públicos disponibles en nuestra comunidad o en nuestro cantón, que podemos utilizar como ciudadanas y ciudadanos. Un propósito importante es reflexionar sobre la importancia de que el Estado facilite estos lugares para toda la ciudadanía y el deber de cuidarlos y protegerlos, como un deber de una ciudadana y un ciudadano activo y solidario. ¿Qué vamos a utilizar en este collage? Bueno, vamos a utilizar recortes de imágenes de bienes públicos identificados en nuestra comunidad o en nuestro cantón para poder formar nuestro collage. Asimismo, vamos a hacer en plenaria con los estudiantes que mostraran su collage realizados e identificaran los lugares públicos, ¿verdad? Podemos también saber que en nuestras comunidades o en nuestro cantón hay muchos lugares públicos que son parte de todos nosotros. Y, por ejemplo, el docente invita a los estudiantes a comentar sobre la importancia y el beneficio de estos lugares para toda la ciudadanía y para ellos en particular. Además, después de haber realizado el collage, vamos a realizar una lluvia de ideas sobre las formas de proteger los bienes públicos. ¿Qué materiales vamos a ocupar con esto? Bueno, le ofrecemos que pueden utilizar recortes de periódicos, revistas, la goma, las tijeras, la cartulina o cartón reciclable, marcadores y cinta adhesiva. Estamos poniendo un tiempo de 30 minutos, una lección, ¿verdad? ¿Cómo puede quedar este collage? Bueno, aquí le vamos a ofrecer que, por ejemplo, utilizamos el Cantón de Desamparados, uno de los cantones más grandes que tenemos en la ciudad de San José. Vemos que tiene el parque para perritos en 2 cercas. Eso es un bien público que es de todas y todos. Tenemos también el polideportivo, que vea que esta parte de lo que son las piscinas es de todos nosotros. Tenemos la clínica, un bien público sumamente importante y necesario. La escuela, pusimos acá en la escuela de Gravilies, que es un bien público, ¿verdad? Donde tenemos la oportunidad, como decía nuestra compañera Daniela, de poder dar a todos los niños esa parte de lo que es la educación. El liceo, tenemos también la parte del colegio vocacional, Monseñor Sanabria, otro bien público muy conocido, ¿verdad? Que le decimos el CTP de Monseñor Sanabria. Y bueno, el polideportivo en el Porvenir. Vea que aquí nos quedamos cortitos, ¿verdad? Porque Desamparados tiene muchos bienes públicos, pero uno de estos es lo que le estamos ofreciendo acá. Entonces, los estudiantes hacen este collage, explican
a todos sus compañeros y la profesora igualmente luego hace una lluvia de ideas del por qué escogió esto. ¿Qué importancia tiene para el estudiante cuidar y preservar este bien público que es de su comunidad? Asimismo, tenemos otra estrategia para estudios sociales y educación cívica de 6º grado. Aquí le colocamos nuestro título que se llama Infografía. Tú tributas, yo tributo, todas y todos tributamos. Un objetivo que quisimos obtener en esta estrategia es identificar los deberes tributarios y comprender qué es un impuesto y quiénes los pagan. Tenemos que saber que por qué y para qué pagamos ese impuesto, ¿verdad? Una de las descripciones que estamos utilizando en esta estrategia, que es sumamente sencilla, que podemos trabajar con los estudiantes, es elaborar una infografía donde se desarrolle la siguiente información. Vamos a colocar, junto con los estudiantes, 2 deberes tributarios, 2 impuestos más conocidos, ¿verdad? Mucha gente lo que conoce es el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el consumo, conocido como el IVA. ¿Quiénes pagan los impuestos? ¿Quiénes deben entregar facturas? ¿Y por qué es importante solicitar la factura? Lo escuchamos, ¿verdad? Con la compañera Daniela, ese concepto cívico de solicitar esa factura, el por qué y el para qué es tan importante como país. El docente entrega a los estudiantes la plantilla para completar la infografía con la información requerida. Una vez realizada esta infografía, el docente refuerza el conocimiento sobre los deberes tributarios. Son deberes que la compañera Daniela nos explicó ahora, ¿verdad? Ese deber cívico que tenemos que trabajar como ciudadano, como asalariado, como independiente. El docente definirá si la actividad se realiza en forma individual o en grupo. Eso lo decide la docente, si lo desea trabajar con un grupo completo o hace subgrupos. ¿Y cuál es el material que vamos a ocupar? Es el modelo de la infografía, lapiceros, imágenes. E igualmente, estamos dando 40 minutos una lección para que realicen la estrategia. ¿Cómo queda esta estrategia? Se la vamos a enseñar. Vemos acá que nuestro título, yo tributo, tú tributas, todas y todos tributamos, ¿verdad? Aquí está la infografía, entonces yo me le indico a los estudiantes qué deberes tributarios debemos cumplir. Entre ellos está el inscribirse, entre ellos está pagar impuestos. ¿Cuáles 2 impuestos podemos conocer? Ya la docente ha dado su materia, ha dado en clase la información y los chicos pueden saber que existen diferentes impuestos, como lo explicó la compañera Daniela. Recordemos que estaba en la filmina impuestos directos, impuestos indirectos. Los impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el valor agregado, que es el impuesto al consumo, que es el IVA. Una pregunta importantísima que tenemos que realizar entre los estudiantes es, ¿quiénes pagan impuestos? ¿Quiénes? Todos pagamos impuestos. Ahora bien, otra pregunta importante que es para el bienestar de nuestro país, ¿quiénes deben entregar factura? Los comercios, por ejemplo, deben entregar factura. Y no es decir, desean o no desean factura, deben entregar factura. Y esa parte importante de indicar al docente, a los estudiantes, es un deber cívico de pedir la factura, porque eso es un comprobante que nos ayudamos entre todas y todos a pagar impuestos. Y una de las preguntas más importantes, ¿por qué es importante solicitar la factura? Bueno, recordemos que la factura es un medio de garantía del artículo que compramos, pero lo más importante, el solicitar la factura es ese proceso de pagar impuestos. Si yo solicito la factura, ese impuesto que estoy pagando yo como consumidor, el hecho es de que al pedir la factura, el dueño del negocio debe dame esa factura para que se devuelva a las arcas del Ministerio de Hacienda, como indicamos nosotros, para que vuelva otra vez a funcionar. ¿Qué torta sería si no pedimos factura? Y no pedimos 1, no pedimos 2, no pedimos 3. Entonces, el dueño del negocio
se deja ese impuesto, pero no llega ese dinerito a las arcas del Estado que nos va a servir para todos los deberes que nuestra compañera nos explicó. Recordemos, educación, salud, infraestructura, lo que es seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, veamos que esta estrategia es yo tributo, tú tributas y todos tributamos. Entonces, es importante que tengamos claro de que esto es una estrategia para todos. Muy importante, docente, en cuanto a solicitar las facturas, tenemos que tener un detalle importante. Los contribuyentes que están registrados en el régimen de tributación simplificada no están obligados a entregar comprobantes electrónicos, pero nosotros como consumidores, como clientes, lo pedimos, entonces ahí sí nos pueden entregar un documento preimpreso. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración. Ahora bien, ¿cómo me doy cuenta yo que un contribuyente es del régimen simplificado? Bueno, los contribuyentes tienen la obligación de tener en un lugar visible el acta de inscripción, donde se inscribieron en tributación. Así como nos hemos fijado en los comercios que está la patente municipal, que está el permiso de funcionamiento, también tiene que estar la inscripción en tributación. Entonces, el que dice régimen de tributación simplificado no está obligado a entregarnos un comprobante electrónico. Generalmente esos comercios son comercios pequeñitos, una pulpería que le vende al consumidor final, un pequeño bazar, una pequeña tiendita, una pequeña cafetería. Entonces, ese detalle es importante. Cuando ellos entregan también comprobantes, ellos tienen ahí el escrito que son del régimen simplificado. Los del régimen general, los comercios un poquito más grandes, esos definitivamente sí o sí nos tienen que entregar o tiquete electrónico o factura electrónica. Entonces, para que tengamos ese detalle, porque ese es un tema importante que debemos tener esa diferencia. Muchísimas gracias. Tenemos para vida cotidiana de 4º grado. Hemos colocado a esta estrategia el siguiente nombre: afiche informativo aprendiendo sobre el IVA. ¿Cuál es nuestro objetivo en esta estrategia? Identificar el concepto de impuestos y el impuesto sobre el valor agregado IVA. Otro objetivo o propósito es reconocer la importancia del pago de los impuestos como medio para financiar bienes y servicios públicos, que es ese bien común que necesitamos todos. ¿Cómo la vamos a describir? Bueno, con la información vista en el aula, contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es un impuesto? Otra pregunta importante. ¿Qué es el impuesto sobre el valor agregado IVA? Identificar 2 ejemplos de artículos o productos que al comprar debemos pagar el 13%. A veces vamos al supermercado y ni cuenta nos damos lo que pagamos, ¿verdad? Ni sabemos qué impuesto estamos pagando. Y es importante que conozcamos todos estos impuestos que pagamos todas y todos los ciudadanos. También como descripción es que con la información correspondiente elabore un afiche informativo con el concepto de impuestos, impuestos sobre el valor agregado y 2 ejemplos de artículos o productos que al comprarlos debemos pagar el 13% del IVA. Esta actividad se puede dejar como un trabajo extraclase, eso lo decide la docente o el docente, con la indicación de que investigar sobre el tema o consultar con personas adultas a su entorno. Materiales muy sencillos que vamos a ocupar: la propuesta del afiche, los recortes de imagen de periódicos o revistas, tijeras, goma, hojas blancas o cartulina tamaño carta y un tiempo aproximado de 30 minutos. ¿Cómo queda esta actividad? Vamos a observarla. Aprendiendo sobre el IVA. Entonces, el estudiante puede realizar un afiche así como lo estamos presentando. ¿Qué es un impuesto? Colocamos esta pregunta también de cuáles artículos o productos que al comprarlo debemos pagar el 13% del IVA, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué artículos? Un par de zapatos, un perfume. Otra pregunta que colocamos en nuestro afiche es: ¿qué es el impuesto sobre el valor agregado IVA?
Este material ya lo hemos escuchado y aprendido con la docente anteriormente para poder realizar este afiche. Igualmente, la docente va a ser guía importante de este aprendizaje del estudiante, que ella les va a ir dando esas oportunidades de guía a guía para que vayan realizando este afiche. Vea que es un afiche que aprendemos todos. Un afiche sencillo, que no se requiere mayor material, sino cositas que hemos trabajado en el aula y que lo vamos a ir utilizando. Asimismo, para vida cotidiana tenemos otra estrategia. Una que hemos colocado como título, el bodegón de mis compras. ¿Cuál es el propósito de esta estrategia? Bueno, identificar cuáles artículos o productos de las compras realizadas en nuestras casas les aplica el impuesto sobre el valor agregado y sus tarifas reducidas. Otro propósito importante que podemos trabajar con esta estrategia es investigar qué es el impuesto sobre el valor agregado. Ya lo hemos conocido también, ¿verdad? Y cuál es la tarifa general y las tarifas reducidas. Sabíamos que tenemos el 13%, 2%, 1% y la nuevita que es 0,5%. Y el exento. Así como los bienes, artículos o productos que al comprarlos debemos pagar las diferentes tarifas. Como descripción, le hemos ofrecido a todos los docentes que los estudiantes traigan de sus casas 3 imágenes de bienes, artículos o productos que se compran, por ejemplo, una bolsita ya vacía de arroz, una bolsita ya vacía de frijoles, refrescos, jabón, medicinas ya, que ya se fue un gel X. El hecho es que podemos traer esa medicina, aceite, la botellita de aceite vacía, ¿verdad? Los zapatos, zapatos escolares, cuadernos, libros, platos, vasos, paños, frutas, verduras y entre otros. ¿Por qué? Porque también, de acuerdo a esta información recibida en el aula, los estudiantes van a clasificar cada artículo según la tarifa del impuesto sobre el valor agregado IVA que le corresponde. Es una estrategia muy bonita, muy sencilla, y ya vamos a ver cómo es que queda esta estrategia con los estudiantes. Es importante saber que el docente en mesa redonda, el estudiante muestra las imágenes e indica la tarifa del artículo y lo deposita en la caja correspondiente. Y el docente reafirma conceptos. Entonces, el docente va a hacer un proceso, ¿verdad? Le dice a los estudiantes que traigan todos estos artículos. En conjunto, los docentes con los estudiantes clasificarán estos artículos de acuerdo a las tarifas que tiene el IVA, que es el 13, el 2, el 1 y el 0,5%. Vamos a ver cómo nos queda. Hemos ofrecido 20 minutos, pero eso también la docente determinará el tiempo que requiera esta estrategia. Mira qué bonito que queda. Hemos realizado acá, la docente trae cajitas o los chicos son muy activos. Ellos pueden traer cajitas y colocamos con un papelito que diga el 13% IVA, el 2%, el 1%, el 0,5% y el exento. Ya con la materia realizada por la docente, acá los chicos van a ir acomodando los artículos que trajeron en casa. Por ejemplo, si han traído un par de zapatos, los chicos deben saber que deben colocarlo ¿en cuál cajita? En la cajita del 13%. Si trajeron frutas, como por ejemplo la fresa, que la fresa está para pagar el 13%, colocan en la cajita del 13%. Refrescos, lo que es enlatados, ¿verdad? Mascarillas, pero las mascarillas que tienen ahora dibujitos, ¿verdad? No la quirúrgica, sino la que traen dibujitos. Entonces los chicos van a ir aprendiendo que todos los artículos que ellos pagan ese 13%. ¿Y a dónde van? A la cajita del 13%.
Pero si los chicos traen medicamentos, tenemos que ir aprendiendo en conjunto que los medicamentos pagan el 2%. Entonces, ¿a qué cajita va? Al 2%. Por ejemplo, un gel, unas pastillas, van al 2%. Bueno, si los chicos prestan sus zapatitos escolares, porque recordemos que el zapato escolar va al 1%. Entonces, el hecho es que lo que es la cebolla al 1%, porque es parte de la canasta básica, la piña, si traen la bolsita de frijoles, la bolsita de arroz vacía, la botellita del aceite, ¿a dónde vamos a aprender a ponerla? En la cajita del 1%. Tenemos la nueva que es del 0,5%, que recordemos que la nueva del 0,5% es para los agropecuarios o agroindustriales orgánicos certificados por el ente competente. Por ejemplo, uno de estos productos es el aguacate. Entonces, si traen una imagen de un aguacate, tenemos que aprender que el aguacate no paga ni el 13, ni el 2, ni el 1. ¿Va a dónde? En este momento por esta nuevo 0,5 en la cajita, esa que acabamos de indicar, del 0,5. E igualmente existen los artículos exentos. Por ejemplo, y lo vimos en la filmina de la compañera Daniela, que ejemplo, los libros, ya sea en su impresos o digitales, están exentos. Lo que son las mascarillas quirúrgicas en este momento están exentos. Entonces vemos que es una estrategia sencilla, muy de aprendizaje, constructivista con los estudiantes, porque aprendemos todos de que las compras que realizamos en familia vamos a poder ver en qué proceso va y cuál impuesto me cobraron, si el correcto o el incorrecto. Y ahí podemos aprender todas y todos de estos procesos de impuestos, como es el impuesto al valor agregado, conocido como el IVA. Perfecto. Bueno, esa nueva tarifa del 0,5 es importantísimo tener claro que son productos agroindustriales o agropecuarios orgánicos. Entonces, cuando el chico nos traiga esas imágenes, en el caso que tenemos del ejemplo del aguacate, tenemos, por eso ahí dice el rotulito, 100% orgánico, ¿verdad? Si este producto no está certificado con el 100% orgánico por el ente competente, entonces va a tener el otro tipo de impuesto, ya sea el 1%, si es de la canasta básica tributaria para el beneficio integral de las familias, o en su efecto el 13%. Entonces es importante tener este detalle. Ahí nada más, si nos traen una imagen de un aguacate, le decimos que es 100% orgánico. Tenemos otra para vida cotidiana de quinto año. Hemos seleccionado esta como el buen contribuyente. ¿Cuál es el propósito de esta estrategia para quinto año de vida cotidiana? Identificar las facturas que nos entregan los comercios por la compra de bienes o servicios, las tarifas del impuesto sobre el valor agregado. Otro propósito importante, reflexionar sobre la importancia de solicitar la factura en cada compra de bienes o servicios, ya que esta acción ayuda a que los impuestos que pagamos lleguen al Estado. ¿Qué vamos a utilizar acá? Bueno, como descripción de esta estrategia es que los estudiantes lleven al aula facturas de compra de bienes o facturas por el pago de servicios. En grupo, los estudiantes identifican las tarifas del 13, del 4, del 2, del 1 y ahora el 0,5% en las diferentes compras. ¿Y a qué artículos, bienes o servicios se aplica esta tarifa? Como repetimos, ¿verdad? Muchas veces vamos al supermercado, pagamos, cogemos la facturita, el tiquetito, lo echamos en el bolso y no más. Pero no nos verificamos si lo que nos cobraron es lo correcto. Hay que realizar una lista con los artículos y servicios y tarifas que corresponden. Mediante un conversatorio, el docente consulta a sus estudiantes sobre los diferentes bienes o servicios y sus tarifas. Explica y aclara dudas al respecto.
¿Qué traemos como material? Las facturas, hojas con la tabla para clasificar y lápices para poder escribir. Les estamos ofreciendo un tiempo de 30 minutos. Vea qué bonito que nos queda esta estrategia para todos nosotros los docentes. Vemos acá, tenemos un ejemplo de una, que el hecho es de que artículos o bienes, servicios, tarifas del IVA. Por ejemplo, hemos comprado papel higiénico. ¿Qué tarifa va acá para haber comprado el papel higiénico? El 1%. Ah, pero yo compré también desodorantes y lo estoy viendo en una de las facturas. ¿Qué tarifa tuvieron que haberme cobrado por ese desodorante? El 13%. Compré también un ayotito tierno. ¿Qué tarifa me van a cobrar? El 1%. La lechuga americana, ¿verdad? Que queremos hacer una ensaladita, entonces compro una lechuguita. ¿Qué tarifa me tienen que cobrar? El 1%. ¿Por qué? Porque eso está lo que está cubierto en la canasta básica. Pero si yo voy y compro un kiwi, que es muy rico, ¿verdad? Ya el kiwi me van a cobrar el 13%. ¿Por qué no está en canasta básica? Está en el impuesto corriente del 13%. Un néctar de melocotón. Recordemos, ¿verdad? Lo que son enlatados, ahí me van a cobrar el 13%. Una botella de vidrio, el 13%. Si tenemos animalitos, por ejemplo, un gato, y tenemos que comprar la arena para el gatito, nos van a cobrar el 13%. Si yo en ese supermercado sé que venden algún medicamento que necesito, que ocupo para la situación de mi salud, sé que, por ejemplo, compré un jarabe, entonces, hacer medicamento me van a cobrar el 2%. Vea qué estrategia más sencilla. Requerimos nada más las facturas de nuestras casas. Vamos a hacerlo en conjunto y vamos aprendiendo todos cuál es el impuesto que vayamos pagando de acuerdo a los artículos que en nuestros hogares compramos. Continuamos con otra estrategia para vida cotidiana de quinto año. Esta es conociendo nuestra institución recaudadora de tributos. Un objetivo que hemos utilizado acá es identificar cuáles instituciones públicas son las que recaudan impuestos y qué tributos son. También como objetivo es reflexionar sobre la importancia que tienen las instituciones del Estado que recaudan impuestos. Vamos a trabajar acá, el docente divide el grupo y le entrega una ficha con el nombre o imagen de las siguientes instituciones e identifican que averigüen qué tipo de tributos recauda. Vea que aquí colocamos dos imágenes de dos instituciones que recaudan impuestos. Una de ellas es Ministerio de Hacienda, que es la institución que recauda y administra los impuestos que pagan todos los ciudadanos y ciudadanas de Costa Rica. Y la municipalidad, cualquier municipalidad, ya sea del cantón que vivamos. Entonces, vamos a trabajar en plenaria. De acuerdo con lo investigado sobre cada institución, los estudiantes informan a sus compañeros sobre las instituciones que recaudan y administran y cuáles son. El docente reafirma conceptos con sus estudiantes, de acuerdo con lo investigado. Esta actividad se puede dejar como un trabajo extraclase con la indicación de investigar sobre el tema o consultar con personas adultas a su entorno, porque debemos de investigar, ¿verdad? Saber qué realiza el Ministerio de Hacienda o cuáles son los impuestos que se pagan al Ministerio de Hacienda o cuáles son los impuestos que se recaudan a nivel municipal. Como material, las fichas con las instituciones, internet por si tenemos que averiguar, ¿verdad? Y un tiempo aproximado de 30 minutos para realizar esta estrategia. Vea qué bonito nos queda. Por ejemplo, hemos colocado la institución del Ministerio de Hacienda. Investigar cuáles son los tributos que recauda esta institución y la municipalidad. Hemos colocado la de San José porque es la zona en donde trabajamos, ¿verdad? Entonces sabemos que el Ministerio de Hacienda, uno de los impuestos que recauda es el impuesto sobre el valor agregado, que lo hemos visto en las otras estrategias, ¿verdad? Su importancia y cuál es su función. Otro impuesto que recauda, y lo vimos también con la compañera Daniela, es el impuesto único por tipo de combustibles. Vámonos a la parte municipal. La municipalidad, ¿qué impuestos recauda? Bueno, los patentes.
Estos impuestos para poner un negocito y necesitamos poner un negocio a nivel de un mercado, acá en el mercado central, vamos a tener que pagar una patente a nivel municipal. Otra tasa que se paga a nivel municipal y es un impuesto es la tasa por el servicio de recolección de desechos. Recordemos, ¿verdad? Que estaba tasas, contribuciones y impuestos. Entonces, la tasa por el servicio de recolección de basura o desechos se paga a nivel municipal. También a nivel de Ministerio de Hacienda, ¿qué impuesto pagamos? El impuesto al salario, la jubilación o la pensión, o el impuesto al canon de reserva del espectro radioeléctrico. Y a nivel municipal, uno de los muy importantes, que pagamos casi toda la ciudadanía, el impuesto sobre bienes inmuebles. Vea qué sencillo, son dos instituciones públicas que recaudan esos impuestos que nosotros como ciudadanos pagamos y que gracias a estos impuestos el Estado tiene para ayudarnos a todos y todas. Vámonos acá para ir finalizando con esta estrategia de vida cotidiana de 6º grado. Hemos utilizado esta estrategia ciudadanas y ciudadanas contra la evasión y el contrabando. ¿Qué propósito queremos realizar con esta estrategia, estimados profesores? Es conocer sobre los conceptos de evasión y contrabando y por qué este tipo de práctica afecta la recaudación de impuestos. El docente forma grupos y les entrega a los estudiantes la historia y las preguntas para responder y reflexionar sobre la situación representada. Los estudiantes identifican las acciones incorrectas por parte del personaje y refuerzan lo aprendido sobre los conceptos de evasión y contrabando. Cada grupo comparte la respuesta y el mensaje que elaboraron para don Pepe. Don Pepe es parte de esta historia que vamos a estudiar. El docente comenta sobre la importancia de pagar impuestos cuando se tiene un negocio y cuando nosotros como consumidores realizamos esas compras. En esta actividad, el docente puede considerar como un recurso adicional usar el video del contrabando, que fue el que acabamos de ver, que se encuentra en el canal de YouTube del Ministerio de Hacienda. ¿Qué material vamos a ocupar? La ficha con la historia y las preguntas, con un tiempo aproximado de 30 minutos para realizar esta estrategia. ¿Cómo queda esta estrategia? Bueno, acá le estamos presentando la historia, que es el trabajo de don Pepe. Aquí nos están comentando, ¿verdad? Que don Pepe es un señor que hace muy buenos negocios, pero veamos que muy buenos negocios viene entre comillas. Está raro, ¿verdad? Con su trabajo. Se dedica a vender mercaderías, vinos y electrodomésticos que adquiere de contrabando y los coloca en restaurantes, bares y familias de las zonas donde vive. No paga los impuestos de aduanas y no entrega facturas autorizadas a sus clientes. Ya aquí vamos muy mal, ¿verdad? No está en regla con el Ministerio de Hacienda. Muchos clientes llegan a su casa para comprar las cosas que vende. Entonces, con los estudiantes vamos a trabajar esta guía y vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es contrabando y qué es evasión? ¿Qué opinan de la forma de actuar de don Pepe? ¿Estará correcta o no correcta? Averigüen cómo debería trabajar don Pepe. ¿Qué comprobantes deben entregar por sus ventas y por qué? ¿Por qué es importante que don Pepe pague los impuestos? ¿Los clientes de don Pepe hacen lo correcto al comprar sus mercaderías? Posteriormente, elaboren un mensaje para convencer a don Pepe para que regularice su forma de venta. Utilice el mismo concepto que han aprendido. Vea que es muy sencilla, algo que tenemos que evitar. No podemos permitir este contrabando, esta evasión, y tenemos que decirle a don Pepe, alto, no nos haga daño. Y en el video nos los explican muy claro por qué tenemos que decirle a don Pepe, no. Y bueno, vida cotidiana de 6º grado, una campaña informativa, cultura tributaria en la escuela.
Informar como propósito a los estudiantes de mi escuela sobre la importancia del pago de los impuestos. Si tengo un negocio, compro bienes y servicios, ¿por qué es necesario pedir la factura? Y prácticas para evitar la evasión. Como descripción en esta estrategia es que el docente forma grupos y les explica a sus estudiantes que van a realizar carteles para formar una campaña informativa sobre cultura tributaria para la escuela. Qué importante. ¿Por qué? Porque el docente, al formar grupos y le asignan una temática para realizar el afiche informativo, según la información vista en clase. El afiche debe tener un título y los estudiantes son muy buenos para colocar esos títulos en esa campaña informativa donde nos vayan a ayudar a todos. Desarrollar el contenido de manera que resalte la importancia del pago de los impuestos y debemos tener imágenes de apoyo, ¿verdad? Como materiales sencillos, cartulina, imagen, marcadores, goma y tijeras con un tiempo aproximado de 40 minutos. Qué sencillo y qué bonita queda. Podemos observar de la siguiente manera. En el primer cartel le vamos a pedir a los estudiantes con el primer grupo que debe explicar por qué es importante que toda la ciudadanía pague los impuestos. Ese es el primer cartel. Segundo grupo, le pedimos que deben informar sobre los principales impuestos que paga un comercio. Las personas estudiantes pueden seleccionar el tipo de comercio. Segundo, tercer grupo, debe informar sobre el traer impuestos que paga la ciudadanía. Cuarto grupo, debe informar sobre la importancia de solicitar la factura o comprobante electrónico cada vez que realizamos la compra de un bien o pagamos un servicio. Y quinto grupo, debe informar sobre 2 prácticas ciudadanas que ayudan a evitar la evasión. Ve acá, aquí le vamos a mostrar unos carteles que realizaron también unos estudiantes en su momento y vea qué bonito que nos quedó. ¿Por qué pedir la factura? Bueno, porque nos da salud pública, porque al pedir ese papelito nos permite que ese impuesto vuelva a las arcas del Estado. ¿Para qué? Para que nos dé salud pública, para que nos den educación, para que nos den transporte, seguridad, nos cuiden el ambiente, nos den cultura. Recuerde que siempre debemos pedir la factura. Vea también el otro, impuestos. ¿Cómo aportamos? Bueno, impuestos sobre la renta, pagar lo que se gana. Impuestos sobre el patrimonio y pagar por los bienes inmuebles. ¿Por dónde se paga? A nivel municipal, lo recordamos. Impuestos sobre ventas. Bueno, ahora es impuesto sobre el valor agregado. ¿Por qué? Porque es todo lo que compramos, ¿verdad? O servicios que adquirimos. Pagando impuestos, el país funciona. Así es. Pagando impuestos, el país funciona. Por eso es que tenemos que unirnos todos para pagar estos impuestos que tanto ocupamos como país. Y bueno, acá hemos entregado estas estrategias metodológicas para que todos los docentes puedan trabajar nuestra materia de educación fiscal en el aula. ¿En conjunto de quién? De todos los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doña Helen. Ahora volveremos a escuchar a doña Daniela con una parte informativa muy importante para todos. Adelante, doña Daniela. Bueno, y para complementar esos temas que hemos venido aprendiendo, un tema básico a nivel de cultura tributaria, tenemos temas esenciales para desarrollar en el aula. Importantísimo, ese cuidado de los bienes públicos. El hecho de cuidar esos lugares públicos que están para el disfrute de los ciudadanos es importante, nos ahorra como Estado a tener que invertir nuevamente en su mantenimiento. A nivel de los chicos, cuidar el centro educativo, cuidar los espacios verdes, las áreas comunes, los pupitres para que otros chicos también tengan ese privilegio y ese derecho de tener todos sus recursos para poder estudiar. La biblioteca, el centro de cómputo, todo eso es parte de esos bienes públicos.
El Ministerio de Hacienda, la importancia del Ministerio de Hacienda, los tipos de impuestos es otro tema esencial, el fin social que cumplen esos impuestos, que al final se nos devuelve en un bien o servicio público. Como ya les decía, el cuidado de los bienes públicos y solicitar la factura, ese comprobante electrónico en las compras, con el cuidado, ¿verdad?, del régimen de tributación simplificada, que no está obligado a entregarnos comprobantes electrónicos, pero el resto de comercios y los servicios que nos brinda un profesional tienen que entregarnos ese tiquete electrónico o esa factura electrónica. También comentarles que el video que ustedes vieron de contrabando se encuentra en el canal del Ministerio de Hacienda, en el canal de YouTube, y son 8 videitos cortos. Cada uno de ellos trata un tema que está relacionado con la cultura fiscal. También tenemos 2 videos que son del buen contribuyente, que los pueden ubicar en el canal de YouTube y que es un material que está disponible para que ustedes los puedan utilizar como apoyo en el abordaje del tema tributario. Y les cuento también que nosotros tenemos una sala de juegos ubicada en el Museo de los Niños. Se llama Tributo a mi País. Son 18 dispositivos que van a trabajar el tema tributario. Igual nos ayuda a reforzar esta conciencia ciudadana de contribuir con los impuestos, del cuidado de los bienes públicos, para qué se utilizan los impuestos, la función de la aduana, la función del Ministerio de Hacienda. También se expresa ahí esa importancia de esa decisión que tomó el país en cuanto a la inversión, porque realmente es una inversión que hacemos en educación. Y les comento que también tenemos la Semana de Educación y Cultura Fiscal. Está incluida en el calendario escolar del Ministerio de Educación Pública. Este año está determinada para el 18 al 22 de septiembre. Entonces los instamos a utilizar esas estrategias metodológicas que hemos compartido con ustedes, a utilizar las pizarras informativas y que de alguna forma el centro educativo en esa semana se convierta en un coayudador de esa divulgación de la cultura fiscal. Aquí podemos ver algunas imágenes de actividades que se han hecho en compañía de las administraciones tributarias a nivel del país. Y bueno, les comento por último que si alguno de ustedes tiene un emprendimiento, está en proceso de tener una actividad económica, puede tener una ayuda gratuita en temas tributarios. Es una ayuda gratuita para contribuyentes de baja renta y la brindamos por medio de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Fidelitas. Son estudiantes universitarios de la carrera de contabilidad, de administración, en algunos casos de derecho, que brindan esta asistencia gratuita a los contribuyentes en el cumplimiento de sus deberes formales y materiales en el deber tributario. Modificación al nivel del registro único tributario, les ayudan en la presentación y elaboración de las declaraciones de impuestos y también les atienden en consultas básicas tributarias. Y también tenemos canales oficiales del Ministerio de Hacienda, el Centro de Información Tributaria para consultas específicas, 2539-4000, el correo o la plataforma Info y Asistencia, también con su chatbot, la plataforma Travi, que es para trámites propiamente ya tributarios, su plataforma Travi y su chatbot, y también en la página del Ministerio de Hacienda, en ayudas audiovisuales, si ustedes necesitan verificar ya algún tema meramente tributario, técnico, más puntual, pueden hacerlo en este apartado. Muchísimas gracias por su valiosa atención. Muchas gracias, doña Daniela. Y de esta manera extendemos nuestro agradecimiento a todas las personas que nos están viendo en este webinario pregrabado. Asimismo, agradecemos a la asesora del Instituto de Desarrollo Profesional, Inés Coban Morales, por su aporte y apoyo en la realización de este webinario. Un agradecimiento especial a doña Daniela y a doña Helen por el abordaje de tan importante y necesario tema educativo. Muchas gracias y hasta pronto.